Buenos días a todos. Vamos a iniciar con una oración. ¿Quiere por favor inclinar su rostro? Ay, Señor, venimos a ti porque tú eres el único que puede iluminar nuestro entendimiento, aclarar nuestra mente, Señor, darnos una verdad para no solamente atesorarla, sino para proclamarla inclusive, para reconocer en dónde nos encontramos en nuestras vidas, y esa es nuestra oración en esta mañana, Señor, que tú muestres, que tú hagas en la vida de las personas aquí presentes algo espectacular, Señor. Darles la salvación, si hay alguno que no ha creído, darles el entendimiento, Señor. Muéstrales su pecado y tráelos a una relación personal contigo, a una relación de vida, Señor. Esa es mi oración en esta mañana y es en el nombre de Cristo que la hacemos. Amén. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan? El Evangelio de Juan, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 23. Juan capítulo 2, versículo 23 dice: Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hoy quiero que analicemos estos textos que tenemos acá, estas palabras, con un propósito diferente. La semana pasada vimos que estas palabras funcionaban como la conclusión del capítulo 2. Y hoy veremos que ellas son igualmente la introducción del capítulo 3. Tiene una relación estrecha con lo que viene en ese tercer capítulo. Y leámoslo juntos, leamos una porción juntos. Capítulo 3, versículo 1 dice: Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí lo observan? El tema de las señales continúa en estos versículos en el capítulo 3, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y ya vimos esto de las señales en el capítulo 2. Y las señales ahora continúan en el 3, y podemos decir que estos versículos 23 al 25 son la introducción de este capítulo. Y para ponernos a tono, leamos la porción que sigue en el 3, que vamos a estudiar en las próximas semanas. Versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Si notan lo que se viene, vamos a ver y meditar en verdades profundas que están aquí en estos textos. Pero hoy regresamos a lo que estábamos considerando
el domingo pasado. Si recuerdan, les dije que el asunto más importante en la vida de una persona es conocer a Dios y buscar primero el reino de Dios y su justicia. Había unas personas en ese momento que no estaban buscando y no le conocían, y cuando vieron las señales no las creyeron. Y por eso fueron condenados, y estos son los líderes judíos. Pero había otros que decían creer en las señales, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque lo que buscaban eran las señales y nada más. Y al mismo tiempo meditamos en aquellos que son humildes de corazón, aquellos que buscan el reino de Dios con todo su ser y reconocen que son pecadores y son como los mismos o del mismo tipo de Pedro, que dijo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Esos son los verdaderos y aceptados por Dios. Por eso es por lo que hay que tener cuidado, y espero que lo estudiemos y lo que vamos a estudiar le ayude en el lugar donde se encuentra. Y como lo dije antes, no hay nada que sea de mayor importancia que esto. Estoy tratando con lo que tiene mayor interés en su vida. Estoy tratando con algo que le ayuda a tener una concepción más elevada y noble de la vida. Y es urgente que lo entienda. Y estoy lidiando con algo que se aplica no solo mientras usted está en este mundo, sino que aplica también cuando muera y salga de este mundo, cuando salga al más allá. Y hoy quiero que esto que vamos a ver le haga meditar y le ayude a reconocer que usted tiene un alma inmortal y que en el mejor de los casos no son más que viajeros y extranjeros peregrinos en este mundo. Ahora, es cierto que es muy difícil prestar atención a estas cosas por estos días, ¿no es así? Si su guía de vida es el mundo, nunca se va a detener a considerar la inmortalidad en absoluto. Pero ustedes saben, mis amigos, ya sea que se detenga a considerarlo o no, la muerte, tarde que temprano, le hará darse cuenta de ello. Y ser sabio es que se dé cuenta de estas cosas. Por eso los funerales son un lugar para predicar el evangelio, porque allí todos son conscientes. Están viendo a la persona que acaba de fallecer, son conscientes de que hay algo, que hay una muerte, que la muerte es una realidad. Debe recordar que no está aquí en este mundo simplemente por un corto periodo de tiempo. Y no piense que cuando muere ese es su fin. No, va a seguir. El alma, el espíritu continúa y continuará en la eternidad. Y por lo tanto, el gran mensaje de este libro es que debe prestar atención a esto antes que a cualquier otra cosa. Y que por lo tanto, lo supremo para ustedes es entrar a este reino de Dios y conocer su justicia. Eso es lo que vemos en los 4 evangelios. Inclusive Jesús siempre estaba hablando de estas cosas, hablando de cómo puede entrar al reino de Dios. Y Jesús es la autoridad. Yo no soy la autoridad. La autoridad viene de este libro. Y él dice que el destino de los hombres es una de 2 cosas. O va a estar con Dios y a estar con Cristo y entrar en una vida de gloria que ni siquiera la imaginación la puede describir, o bien pasa una vida de miseria e infelicidad, una especie de perpetuación de este mundo, solo que mucho peor. Ahora bien, usted y yo nos enfrentamos a estas 2 tremendas posibilidades. O está con Cristo eternamente, o va a estar eternamente condenado. Y por eso, haga un pare en este instante. Pregúntese, ¿a dónde va? Muchos tienden a asumir ciertas cosas y a dar ciertas cosas por sentadas acerca de su destino. Imaginan con una esperanza falsa que van a pasar la eternidad con Cristo, cuando en realidad ni siquiera hacen parte del reino. Y por lo tanto debe prestar la atención a esta enseñanza, porque la verdad es probablemente muy diferente de lo que siempre ha pensado y lo que siempre se ha imaginado. Por eso debe leer las Escrituras. No debe dar por sentado lo que piensa, sino debe decir qué dicen las Escrituras, qué enseña
Dios realmente? ¿Qué es lo que dice el Hijo de Dios? ¿Qué enseñaron los apóstoles? Por eso le pregunto, ¿cuál es realmente su posición acerca de las Escrituras? Ahora le repito, no hay ninguna autoridad aparte de las Escrituras. Y esta autoridad, cuando llega a ella, tendrá que admitir, cuando usted la ve, va a tener que admitir que sus propias ideas y nociones preconcebidas a veces le sacuden fuertemente y recibe un despertar que puede ser brusco. Y se enfrentan a algo que nunca se hubieran imaginado para nada. Por eso vamos a analizar los textos en detalle. Versículo 23 dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, esto es Jesús, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchos con esto querrían decir aleluya, ¿cierto? Eso es lo que esperaríamos. Justamente es lo que esperaríamos, ver a muchas personas creyendo en el Señor Jesucristo. Y entonces nos encontramos con esta palabra del versículo 24, pero Jesús por su parte no se confiaba en ellos. Ahora, ¿no les parece raro que había personas que estaban, por así decirlo, haciendo fila para entrar al reino de Dios, pero la enseñanza es que la puerta no estaba abierta para ellos? Y Jesús deja claro que no entran. Es terrible. Jesús no se fiaba. Y es exactamente lo mismo en el caso de Nicodemo, como les voy a mostrar. Le pregunto a usted, ¿no siente al leer la historia de Nicodemo que hay un elemento de sorpresa, casi como un shock? Y me refiero a lo que Jesús responde a Nicodemo. ¿Cómo lo trata? Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Alguna vez algún hombre estuvo en una posición más esperanzadora que esta? Pero si notan, nuestro Señor lo trató de una manera casi brusca. Lo maneja con una severidad real. De repente lo interrumpe antes de que termine esa declaración y le dice a Nicodemo, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí está el punto clímax de hoy. Y al ver esto, vemos que hay algo acerca de este reino de Dios que cogió a Nicodemo por sorpresa. Nicodemo al parecer es un hombre reflexivo, pero al final no lo es tanto. Por eso es por lo que vamos a ver algunas proposiciones simples que le van a ayudar a reconocer en dónde se encuentra. Y esta es la primera. Existe la posibilidad y el peligro de una creencia falsa, de una creencia que puede parecer una creencia verdadera. Existe la posibilidad y el peligro de una creencia falsa, de una creencia que puede parecer una creencia verdadera. Sin embargo, en verdad no es una creencia en absoluto. Y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él mismo los rechaza. Y como le dije el domingo pasado, esto es un tema de vida o muerte. Muchos creen que están adentro del reino cuando en realidad no lo están. Con regularidad asisto a funerales y muchos dicen cosas acerca del paciente que no es verdad. La semana pasada asistí a uno y algunos dijeron que se encontrarían en el cielo con la persona que falleció. Eso no es verdad. Esa persona murió como un incrédulo. Y los que afirmaban eso también eran incrédulos. Bueno, sí se van a ver, pero en el lugar de condenación. Y esto nada tiene que ver con la edad, no importa si es joven, si es de edad mediana o viejo, está sujeto a la misma enfermedad, está sujeto a la muerte. Y debido a eso, lo más urgente que enfrentan en este momento es hacerse esta pregunta: ¿hago parte del reino, sí o no? Y aquí está esta terrible posibilidad, este peligro de imaginar que está en el reino cuando en realidad no lo está. Y ese es el gran mensaje que se enseña aquí. Ahora déjeme ponerlo con claridad, déjeme mostrarles las posibilidades. Hay una medida en la que puede usted estar aquí hoy,
en medio de nosotros y no ser parte del reino de Dios. Piense primero en estas personas que estaban allí en Jerusalén. Cuando nuestro Señor estaba allí en la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre al ver las señales. Versículo 23. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Aquí hay personas que se asombran de sus milagros, impresionados por ellos y atraídos por los milagros. Y también había algunas personas que por otro lado estaban molestas por los milagros de nuestro Señor. Los fariseos solían enfurecerse por los milagros de nuestro Señor y lo odiaban y lo criticaban. Lo criticaban por hacerlos en el día de reposo. En efecto, para ellos los milagros eran una molestia. Pero aquí hay hombres que han visto los milagros, están asombrados, se sienten atraídos, están interesados y van más allá. El texto dice que cuando vieron esas cosas, creyeron en su nombre. ¿Qué significa eso? Bueno, claramente significa que tenían una convicción intelectual con respecto al hecho de que Él era el Mesías, que Él era el Salvador que había de venir. Seguramente hablaron entre ellos, ¿viste estos milagros? ¿No viste lo que acaba de hacer? ¿Cómo puede un hombre hacer esto y no ser el Mesías? Dijeron, este hombre tiene que ser el Mesías. Creyeron en su nombre. Bueno, aquí está esa posición. Aceptan los milagros, dicen que creen en su nombre. Y hasta aquí no vemos ningún problema. Simplemente creen en las obras y aceptan las obras y fuera de eso creen en su nombre. Y sin embargo, Jesús no se fiaba de ellos. Ahora le digo muy en serio y solemnemente que esto es un pensamiento alarmante. Porque creo que cualquier iglesia, esta o cualquier otra iglesia, estarían muy felices de recibir a personas como estas. Porque diríamos, este es de los nuestros, este cree en Cristo, cree en Jesús. Pero, hay un pero. Versículo 24, Jesús no se fía de ellos, no se confiaba en ellos, no se fiaba, no son de los que le pertenecen. Piensa en Nicodemo. En cierto sentido, es un caso aún más notable. Observen a este hombre. De hecho, es una de las imágenes más asombrosas de las Escrituras. Aquí hay un hombre que es un maestro en Israel. Es un experto en derecho, es un fariseo, es un hombre con autoridad. Y sin embargo, usted habrá notado con la lectura que a pesar de eso, no tiene prejuicios de ir al Señor Jesucristo como los otros fariseos. Esta es una diferencia de él con la mayoría de sus colegas y compañeros. Él no tiene prejuicios contra sus milagros como sí lo tenían los otros fariseos. Eso es algo tremendo. Este es un hombre que no está antagonizando y de manera abierta está recibiendo lo que Jesús está diciendo. Y él ha visto a nuestro Señor, él ha visto sus milagros y reconoce que debía ser un maestro enviado por Dios, porque cuando fue a nuestro Señor, eso es exactamente lo que le dice. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora, esto es sorprendente que un fariseo diga eso. Y no solo eso, está perfectamente claro que Nicodemo en este momento está reconociendo la superioridad de nuestro Señor. Es por eso que él va a él. Y piensen, ¿hay algo que pueda igualar esto que él está diciendo? Este hombre ha oído hablar de Jesús y es lo suficientemente humilde como para reconocerlo. Y se toma el tiempo, la molestia de ir a investigar más a fondo, yendo de noche a entrevistarse con el Señor Jesucristo. Y por supuesto, no hay duda alguna de que al hacer esto, Nicodemo estaba tomando un gran riesgo frente a sus colegas. Él conocía la actitud y la posición de la mayoría de los fariseos. Y sin embargo, a pesar de eso, se siente muy atraído por los milagros y por esta persona, que dice a toda costa, yo tengo que ir para allá y debo hacerle algunas preguntas para ver de qué se trata todo esto. A simple vista parecería que es un creyente, ¿cierto? Pero recordemos el trato que se le dio. Nuestro Señor lo maneja bruscamente,
casi con una nota de severidad lo detiene y le dice, no, 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 no. Todo lo que usted está diciendo está mal. Tiene que volver al inicio. Tiene que llegar a ser como un niño pequeño. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras, en estas palabras es posible, o en otras palabras, es posible que alguien esté en esta posición misma de Nicodemo. Y aún así no ser cristiano, no ser un ciudadano del reino de Dios, nunca haber entrado al reino mismo. Ahora bien, digo que aquí hay algo que es aterrador, que es asombroso, que tales personas que están haciendo estas afirmaciones, que todavía puedan estar por fuera del reino. Es decir, que hay unos con la posibilidad y el peligro de tener esta creencia falsa, de una creencia que puede parecer una creencia verdadera, pero no lo es. Y eso me lleva a una segunda proposición. ¿Cuáles son estas características de esta creencia falsa? ¿Cómo puede saber si su creencia es una creencia verdadera o es una creencia falsa? ¿Por qué hay personas que se mantienen fuera del reino de Dios? Y bueno, la respuesta afortunadamente es muy clara y simple. Y sin embargo es algo que a menudo se pasa por alto. ¿Qué era defectuoso en esa creencia de estas personas? Y lo primero es que tenían un interés general, simplemente general en el Señor Jesucristo. ¿Y qué quiero decir con un interés general? Bueno, obviamente estaban interesados y atraídos por la persona, por su personalidad. Noten entonces que pueden estar interesados en el Señor Jesucristo como persona y sin embargo no ser cristianos. Había personas que venían a la fiesta de la Pascua y de repente comenzaron a escuchar a la gente hablar de Jesús, hablar sobre esta extraña persona que había venido de Galilea, que era un carpintero, que no era un fariseo, pero dijeron, está haciendo milagros. Nunca hemos visto una persona como ella. Por eso dijeron, vamos y echémosle un vistazo. Y fueron y vieron los milagros y vieron a la persona y dijeron, esto es maravilloso, esto es increíble, esto es realmente asombroso. Y muchos sintieron admiración por el personaje. Hay muchas personas en el mundo que son grandes admiradores del Señor Jesucristo, pero no son creyentes, no son cristianos. Eso no los hace cristianos. Hay personas que lo ven y dicen, esta es la personalidad más importante que ha existido en la historia. Han escrito libros acerca de ella, pero no son cristianos. Y ya todos sabemos que hay un tipo de persona que siempre está interesada y atraída por las personalidades. Y esto es algo natural, que es muy humano. Y esto no hay que demostrarlo, menos hoy, que muchos siguen a personajes en las redes que ni siquiera son nada especiales. Pero igual les adoran. Es lo mismo con Jesús. Muchos llegaron a seguirle y probablemente a sus milagros les hubieran dado un me gusta, un like, seguramente. Lo idealizaron, lo convierten en algo que no es. Eso es todo. Es solamente una atracción por la personalidad como tal. Y luego, por supuesto, además de eso, ven que hace milagros. No solamente tiene una personalidad especial, sino que está haciendo milagros. Eso es más sorprendente. Los ciegos están recibiendo la vista. Los cojos caminan. Tremendo. Por eso muchos creyeron en su nombre cuando vieron los milagros. Y aquí está de nuevo esta gran característica de esta mentalidad. Están solamente pendientes de su persona. Siempre están interesados en la persona como persona o en las señales. Y esa es la segunda característica de estas personas. Si les puede dar señales, siempre están listos para creer en ellas. Esa es la explicación de todos esos cultos que producen milagros y señales. Hacen ciertas cosas o cuentan experiencias y la gente está principalmente interesada en este tipo de cosas. Y luego vienen aquí a la iglesia con nosotros y dicen, no me interesa. No hay señales, no hay nada que me haga sentir. Yo quiero sentir.
Allí me hablan de rectitud y de pecado, y eso no me interesa. No les interesa la verdad, solo las señales. Les interesa solamente si hay una sanación. Si me van a sanar, estoy bien, allá voy. Necesito una sanación física. Y por eso es popular, esto ha sido popular a través de toda la historia, ha sido popular por los últimos 2000 años. Ellos observaban las señales, los milagros, las curaciones y todo lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, y sobre la base de eso dijeron: este es el Mesías. Eso es lo primero que las Escrituras siempre nos enseñan acerca de este tipo de personas. Están interesados en la personalidad y están interesados en las señales. La gente siempre está atraída por lo extraño, por lo misterioso, por lo que no pueden comprender completamente. Les llaman la atención lo milagroso. Hay personas que se sienten atraídas a Él por esas razones y solo por esas razones. Y noten algo más a estas personas que les faltaba, como les faltaba a Nicodemo. Noten que no estaban interesados en su enseñanza, no estaban interesados en su palabra. Nicodemo, todo lo que dice acá, o lo único que dice acá es: nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Eso es lo único. Pero no dice ni una sola palabra acerca de la enseñanza. No hay ni una frase acerca de lo que Jesús enseña. Milagros es todo lo que le interesa. Y cuán diferentes son los discípulos. Recuerden que sus discípulos siempre estaban interesados en su enseñanza. 2 de ellos fueron a ver a nuestro Señor una tarde y le dijeron: maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde te estás quedando para que podamos ir, para que podamos aprender, que nos des más enseñanzas, que podamos hacerte preguntas? Eso era lo que les interesaba, querían enseñanza. Y hay un tipo de persona que está interesada solo en el Señor Jesucristo por sus milagros. No está interesada en sus enseñanzas en absoluto. Dicen: no me hable de esta cruz. No estoy interesado en que me hable de su muerte. No estoy interesado en sus doctrinas. No estoy interesado en su teología. Y está interesado más en las cosas que Jesucristo puede hacer por ellos, por la gente. No quieren escuchar la doctrina del pecado, porque con el pecado se sienten miserables, se sienten infelices y están interesados más bien en ser felices. ¿Cuán diferentes eran los discípulos? Recuerden que sus discípulos siempre estaban interesados en su enseñanza. No estaban interesados en tener salud física. No estaban interesados en tener una guía o que se les resolvieran sus problemas. Y si pueden alguno hacer eso, entonces, si me resuelven los problemas, si me muestran a alguien que me dé guía, entonces yo en ese caso sí soy cristiano. Si me sanan, yo soy cristiano. Pero no le interesa la enseñanza cristiana y por eso están fuera del reino. No les interesa la enseñanza. Esas son las características de ellos. Están fuera porque tienen un interés en la persona solamente y porque solo les interesan las señales y no les interesa la enseñanza. Y una última característica de uno que está fuera del reino, es decir, un no cristiano, es que no se humilla. Observen a Nicodemo. Cuando nuestro Señor comenzó a enseñarle, él casi que discute con él y dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué es todo esto? Le está él argumentando. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Si notan, Nicodemo se dirige a Jesús casi como a un igual. Inicialmente se acerca a él reconociéndolo como el Mesías. Pero una vez que escucha las palabras de Jesús, Nicodemo, en vez de postrarse al creador del universo, lo ve como un igual. Y esta siempre es la característica de un no cristiano. Nunca se humilla. Nunca se ha sentido desesperado. Sienten que es algo que pueden entender con sus propias mentes, algo que ellos mismos deben hacer. No les gusta la doctrina bíblica del pecado y la necesidad de la muerte de Jesucristo en la cruz. No. Solo quieren algo hermoso,
algo agradable, algo que me haga sentir bien, algo que me haga sentir alegre y feliz. No están interesados en las doctrinas, solo están interesados en las cosas que les atraen y quieren eso y nada más que eso. Y ahí está una característica de la falsa doctrina. Por eso cada hombre debe examinarse a ver en dónde se encuentra. Muy bien, resumamos un poco. Ya les he dado dos proposiciones. Una creencia puede ser falsa y hay unas características de la falsa creencia que son un interés general en la persona, solo interesados en las señales, no están interesados en la enseñanza y no son humildes. Ahora les voy a dar una tercera proposición. Una creencia falsa es inútil. Noten, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Lo digo de una manera simple y directa. Y es lo primero que usted y yo tenemos que entender acerca de este reino de Dios. No se trata principalmente de lo que usted hace, sino de lo que Él le hace. O mejor, incluso lo pongo así. Lo que realmente importa no es tanto si usted está interesado en Él, sino si Él está interesado en usted. Aquí hay personas que estaban interesadas en Él. Observan sus milagros, observan su personalidad. Decían, este es un hombre maravilloso y este debe ser entonces el Mesías. Creyeron en su nombre cuando vieron los milagros. Estaban tremendamente interesados en Él. Pero si notan, no tiene esto ningún valor. Es inútil. ¿Por qué? Bueno, porque Él no está interesado en ellos. Y no hay nada más tremendo en el mundo que esto. Mi querido amigo, tengo que hacerle en este punto la pregunta más solemne que jamás haya escuchado en su vida. ¿Está Jesucristo interesado en usted? Él no estaba interesado en estas personas. Él no se confiaba de ellos. Sin embargo, Él sí confiaba a sus discípulos. Recuerden que Él trató de una manera diferente a Pedro y a Andrés y a los otros discípulos. Él viene a ellos, les habla, les enseña, les explica estas cosas. Pero aquí hay un grupo de personas que al parecer creen en su nombre y sin embargo Él no está interesado en ellos. ¿Qué hace entonces? Bueno, permítame tratar de responder de la manera más simple y directa posible. ¿Está el Señor Jesucristo interesado en usted? Y no estoy preguntando si usted está interesado en el Señor, en Él, porque puede estar interesado en Él. Si no, no estaría en este lugar, si usted no estuviera interesado en Él. Porque puede decir que está tremendamente interesado en Cristo, que está interesado en su sermón, que está interesado en lo que puede hacer, está interesado en Él como persona. Puede ser un gran admirador de Él, pero eso no tiene ningún valor para usted a menos que Él esté interesado en usted. ¿Y cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si Él está interesado en usted o no? Y aquí está la respuesta. Si Él está interesado en usted, o mejor, si Él no está interesado en usted, lo va a dejar solo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que Jesús lo deja solo si Él no está interesado en usted. Le va a dejar seguir su camino. Hay algunos que visitan la iglesia, o esta o cualquier otra iglesia, permanecen por un tiempo y cuando vienen las presiones y las persecuciones que hacen, se apartan. Bueno, Cristo no estaba interesado en ellos. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Él los deja ir. Esa es una prueba, esa es la primera prueba. Si le dejan solo, pues ya sabe, Él no está interesado en usted. La segunda prueba es similar. Si Él no está interesado en usted, no le disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. ¿Sabe qué es lo que quiero decir con eso? Que si Jesucristo, si Dios no está tratándole en su vida, Él no está interesado en usted. Si Él no le disciplina, pues ya sabe, no es de Él. Al menos en este momento no es de Él. Pero si comienza a tratar con usted, si comienza a disciplinarlo, una y otra vez cae esa disciplina sobre usted. Si hay momentos en los que inclusive desearía, dice, yo desearía ni haber escuchado su nombre. Desearía que me dejara en paz. Momentos en que desearía no saber nada de Él. Bueno, entonces es de Él. Si Él le transforma, si Él está trabajando en su vida, entonces es de Él. Por eso, si el Señor Jesucristo no está tratando con usted y transformándolo y trastornando su vida, entonces no es de Él. Si lo deja solo, si no lo disciplina, no es de Él. Y otra señal es esta. Cuando Él está interesado en usted es porque siempre está creciendo. Constantemente crece en su interior. Él le guía, le alimenta constantemente y le hace crecer, le hace madurar. Eso es lo que Cristo le hace a un hombre cuando realmente Él está interesado en él, lo madura. Si no madura, pues Él no está interesado en usted. Si no muestra fruto, no es de Él. Por sus frutos los conoceréis. Porque no basta con profesar, no basta con decir que cree en Él, porque Él no tiene nada que ver con los que solo profesan. No confiaba en ellos. Y otra prueba es, depende constantemente de Él. Tiene un sentido de necesidad de Él permanente. Si es así, Cristo está interesado en usted. Si para usted Él es la verdad, el camino y la vida, pero no solamente es una frase que yo repito, Él es la verdad y toda mi vida voy a la verdad del Señor y la comparo y digo, esto es lo que voy a hacer, que dice la palabra de Dios, en realidad creo la palabra de Dios, entonces es de Él. Si Él es el camino, si todo el tiempo están buscando el camino en Cristo, entonces es de Él. Él le da la vida, entonces Él está interesado en usted. Y otra prueba es el reconocimiento de que es un pecador. Pedro lo reconoció el día que estaba afuera pescando, ¿lo recuerdan? Estuvo pescando en la noche con los demás y no pescaron nada. Y nuestro Señor vino y les dijo a ellos, regresen, tiren la red para el otro lado, y así hicieron. Y atraparon tantos peces que rompió la red y no sabían qué hacer. Y Pedro regresó y le dijo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Si reconoce que es un pecador, Cristo está tratando con usted y Cristo está interesado en usted. Él siempre tiene estas escrituras, Él siempre tiene este libro, este espejo, para que se vea usted mismo y vea su pecado. Si es infeliz con su pecado, Él está tratando con usted. Va a perder su paz. Está preocupado por usted mismo y por su futuro y por el destino eterno. Es que Él está trabajando en usted. Esto es lo que sucede cuando Él se interesa en ustedes. Y luego Él continúa y les guía por su espíritu hasta que les muestra la verdad de que Él es la única esperanza en ustedes, porque Él ha muerto en la cruz y se ha llevado sus pecados, y que todos esos pecados pueden ser perdonados en Él, y en ese momento le da descanso, le da la paz, el gozo y la seguridad de su bendita presencia durante el resto de su vida aquí en el mundo. Y Él además les da un sentido de pertenencia a Él, y nada va a poder separarles de Él. Estas son las pruebas de que Cristo está interesado en ustedes, que no lo ha dejado solo, que le disciplina, que crece, que reconoce que es un pecador.
Y entonces en este momento vuelvo a hacerle la pregunta, ¿está el Señor Jesucristo interesado en usted? Puede ser que esté interesado en Él. Como le digo, no estaría en este lugar. Pero mi querido amigo, ese no es el problema. Lo que importa es que Él esté interesado en usted. Y es para mí, es mi responsabilidad decir estas cosas para que lo confronte, para que usted sea confrontado con estas verdades. ¿Por qué? Porque muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Él les dirá a estas personas que pensaban que pertenecían, que nunca han pertenecido. Ellos estaban tremendamente interesados en Él y Él les dice, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Es lo mismo con las parábolas de las 10 vírgenes, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Él dice que hay ciertas personas que van a estar tocando la puerta después de la muerte, en el día del juicio, diciendo allá, ábrenos, ábrenos. Y Él dirá, no, 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 no me perteneces, mis hermanos y amigos. ¿Cree que es algo agradable predicar estas cosas? ¿Cree que he sacado estas cosas de mi propia imaginación? ¿Creería que yo soy lo suficientemente tonto como para ponerme a inventar estas cosas? No, no, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él no se fiaba de ellos. Aunque estaban ellos sí interesados en Él, Él no estaba interesado en estas personas. Y algún día en el futuro, Él mismo se los va a decir. Permítame recordarles que nadie se puede esconder. Él no confiaba en ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él no presta atención a las cartas de recomendación. Él no pregunta, muéstreme sus referencias. Muchos, estamos acostumbrados a eso. Aquí en la iglesia, si vienen de otro lugar y quieren traer una carta de referencia, traen una carta de referencia para mostrarnos que hay unos predicadores que lo conocen. Hay grandes hombres que saben de usted. Hay consejeros probablemente que saben. Y Él dice, no, 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 yo no necesito eso. No lo necesito, yo lo sé. Yo lo sé todo, yo sé qué hay en el hombre y nadie lo puede engañar. Él sabe todo acerca de cada uno de ustedes. Él sabe lo que hay en los hombres. Él los lee como un libro abierto. Muy bien, amigo mío. Le pregunto de nuevo, ¿está seguro de que Él está interesado en usted? Permítame decirlo así mientras termino. ¿Alguna vez ha tenido miedo del hecho de que Él no está interesado en usted? Porque si no tiene ese temor, le aseguro que Él no está interesado en usted. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de lo impotente que es acerca de estas cosas? Lo que le dice esas personas y lo que dice Nicodemo, Jesucristo, noten cómo se los dice. Dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Estas palabras. Él quiere decir esto, tiene que arrepentirse. Y el bautismo con agua representa ese arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados. En otras palabras, usted y yo tenemos que darnos cuenta cuán completamente indefensos estamos. Cristo no es un personaje para admirar o para criticarle o para tomar lo que me sirve de allí o lo que necesito para mi vida. Tiene que darse cuenta que Él es el Hijo de Dios. Él vino a este mundo porque todos somos unos pecadores violentos y miserables. Y no puede hacer nada por usted mismo. Solo Él puede salvarlos. Sí, y debe nacer del Espíritu. Significa ese renacimiento.
Por eso Jesucristo interrumpe a Nicodemo cuando le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que hace si Dios no está con él. Y responde Jesús y le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que necesita es nacer de nuevo, necesita un cambio completo. Y de eso se trata el cristianismo. Si usted no se ha dado cuenta de la necesidad de un nuevo corazón, de la necesidad de una revolución interna dentro de su ser, si no le interesa, pues no está en el reino de Dios. En absoluto, está por fuera. Nadie puede entrar al reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Puede admirar a Cristo, puede por naturaleza con sus habilidades, puede estar interesado en sus señales, pero eso no le da la entrada al reino. Antes de poder entrar a ese reino, debe someterse a una operación completa en el interior. Es un cambio de corazón, y nadie más que el Espíritu de Dios puede hacer eso. Debe nacer de nuevo. Yo le pregunto, ¿ha nacido de nuevo? ¿Se ha dado cuenta de que Cristo, por el Espíritu, ha operado, ha hecho esa operación en su alma? Y le ha dado todo, absolutamente todo nuevo. Entonces, es de Él. Si esto no ha pasado, una creencia en Cristo es absolutamente inútil. Y Él no le reconocerá en el día final. Las únicas personas que entran en el reino de Dios son aquellas que se dan cuenta de que son tan pecaminosas, viles y sucias, que nada más que la sangre de Cristo derramada puede cubrirles de todo pecado, que puede limpiarles. Nada más que el Espíritu Santo de Dios puede darles vida y poder. ¿Se da cuenta de que tiene una necesidad absoluta del nuevo nacimiento? ¿Acuden a Él por Él? ¿Sabe que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, está interesado en usted? Oh, mis amigos y hermanos, yo le digo, vaya a Él, que Él lo sepa, corra hacia Él, dígale que si no está seguro, yo no estoy seguro, pídale que le dé la seguridad de la salvación, clámele a Él en su agonía, en su necesidad, y seguro que si lo hace, Él no le rechazará. Vamos a orar. Padre, qué gran verdad encontramos en tu palabra. Qué gran confrontación nos das con ella, Señor. Nos pones a evaluar nuestras vidas, nos pones a probar si en realidad somos parte de este reino, Señor. Y al evaluarlo, al verlo, si somos parte de ti, lo único que podemos es agradecerte de rodillas y decirte gracias, Padre. Gracias por esa misericordia inmensa que has tenido con nosotros, por perdonarnos, por ser pecadores y haber perdonado nuestros pecados, por haber estado en rebeldía en contra de ti. Tú has igualmente puesto la fe en nuestro corazón. Gracias, Padre. Y si hay alguno en medio de nosotros que no ha creído, que no es parte de los tuyos, en este día te pido, Señor, que tengas esa misma misericordia que has tenido con nosotros y le salves, conviertas esa alma, conviertas esa persona en uno de los tuyos, para que pueda no solamente vivir una vida de gloria durante este tiempo en esta tierra, sino que para la eternidad esté contigo, Señor, con tu Hijo Jesucristo, viviendo en armonía con el Creador, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús, oramos estas cosas.